Muy buenos días, hermanos, amigos que nos acompañan esta mañana. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando basado en la primera carta del apóstol Pedro. Y aquí, como vemos en la pantalla, tenemos que el título del mensaje de esta mañana es "La palabra alimenta nuestro espíritu". La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Nosotros estamos viviendo un tiempo de la humanidad que probablemente muchos de nosotros o no estamos atentos o no le estamos prestando importancia. Y precisamente en el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo del conocimiento, en donde el conocimiento es lo que vale, tiene un valor increíble. En esta semana estuve viendo el lanzamiento de una nueva inteligencia artificial que viene de la parte de los chinos. Y para muchos nosotros hemos entrado en algo que se llama la guerra tecnológica. Los jóvenes, los adolescentes, son los que van, digamos, a sacar el provecho de ese conocimiento, porque quizás muchos de nosotros no nos va a alcanzar el tiempo de estar en contacto a plenitud como los adolescentes y los jóvenes van a estar. Pero ciertamente, durante toda la historia de la humanidad, el conocimiento ha sido importante para el hombre, porque es el conocimiento que transforma, va transformando los tiempos de la humanidad. Pasamos, por ejemplo, de la edad de piedra a vivir a un mundo como hoy, totalmente conectado y basado en la tecnología. No hay nada en este mundo moderno que no se haga que no esté basado en la tecnología. Pero ese conocimiento se va transformando dependiendo de la necesidad que el hombre encuentre en el camino. Muchos de nosotros antes, por ejemplo, no teníamos teléfonos móviles. No sabíamos los teléfonos de todo el mundo, de las casas. Hoy en día tenemos un móvil en la mano y no sabemos el teléfono de nadie. Porque el hombre decidió transformar, obtener ese conocimiento de la tecnología para usarlo en la conectividad. Y así hoy en día nosotros grabamos un teléfono con un nombre, hacemos un clip y estamos conectados y hablando con esa persona en cualquier parte del mundo, a través de varias aplicaciones que están gratis para el usuario en esos móviles. Pero la palabra de Dios, hermanos, ese conocimiento que está ahí no cambia. No cambia. Se ha tratado mucho en estos últimos tiempos de desvirtuar el concepto de lo que es la familia, el concepto de lo que es el matrimonio, el concepto de lo que es la iglesia, el concepto de lo que es las relaciones entre las personas. Eso se ha tratado mucho de desvirtuar en estos tiempos. Han querido arropar hasta la parte espiritual del hombre. El versículo base que nosotros tenemos para hoy es 1 Pedro 2, capítulo 5, que dice de la manera siguiente, hablando aquí Pedro a los hermanos de la dispersión, en un momento que el pueblo, parte del pueblo judío estaba disperso en Asia, y Pedro, como un hombre de Dios, está allí escribiendo a una iglesia que estaba dispersa en aquel lugar. Y dice en este capítulo 2, versículo 5, de la manera siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No importará el tiempo, el momento, si era un momento difícil, si era un momento de gloria, si era un momento, digamos, intermedio. Pedro estaba exhortando aquí a los hermanos que estaban dispersos en Asia
a que sean edificados como piedras vivas, casas espirituales y sacerdocios santos. ¿Para qué? Para ofrecer ofrendas de sacrificios espirituales, no conceptuales, espirituales a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, hermano, cómo desde hace un momento, cómo el mundo ha pretendido cambiar el concepto divino de lo que Dios ha hecho. De tal manera que muchos se han metido en esa corriente de pensamiento en donde se denigra la familia, el matrimonio, las relaciones entre padres e hijos, entre amigos y aún entre la convivencia de la iglesia. Cuando el apóstol Pedro comienza a escribir esta carta, comienza de la manera siguiente. Quiero que vayamos al capítulo 1, hermanos, para que leamos allí cómo el apóstol comienza introduciendo esta carta que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una expresión muy común en el ser humano que dice: nadie quiere morirse. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero ciertamente muchos de nosotros aún no queremos estar delante de la presencia de Dios, sino que queremos vivir más días aquí en la tierra, aún en nuestras situaciones, en nuestros problemas, las cosas que estamos pasando, pero que queremos permanecer aún aquí antes que estar en la presencia de Dios. Pero ciertamente lo que está reservado, sea para hoy, para mañana, en un futuro, 5 o 10 años, no sabemos. Dice la palabra de Dios para los creyentes que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Incorruptible, que no puede descomponerse. No puede descomponerse. Incontaminada, a lo que no se contamina. No hay forma de que nosotros podamos, digamos, de alguna manera, entrar delante de la presencia de Dios con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras imperfecciones. Todo lo que hay en aquel lugar es santo. Y esa herencia la ha guardado el Señor para nosotros. Que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Pero la fe en qué? ¿O en quién? ¿En quién nosotros tenemos manifestada esa fe? En Jesucristo. No tenemos la fe basada en un conocimiento de hombre, en un pensamiento de hombre, en una doctrina de hombre o en una corriente de pensamiento de hombre, sino en la persona, en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo el texto: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, la de cada uno de nosotros, hermanos, va a ser probada. Y es probada muchas veces. Cuando nosotros damos esa prioridad, como decía el pastor Pablo el domingo pasado, cuando nosotros hacemos ese orden de prioridades, y en ese orden está Dios, primero que todas las cosas, le estamos dando a Él entonces el primer lugar.
Y esa fe que nosotros ponemos en esa prioridad, entonces será probada como el oro, pasada como por fuego. Dice, hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ningún hombre, por más capacitado, por más conocimiento que tenga, quisiera verse sometido a irse fuera de los designios de Dios. Ningún hombre. A veces nosotros nos gloriamos en algunas cosas de quienes somos y lo que somos. Pero ciertamente hay una necesidad, hay un vacío en la vida del hombre que ni la ciencia ni el conocimiento ni lo que podamos lograr en esta vida lo pueden llenar. Y noten cómo dice la Escritura, cómo dice la palabra de Dios en este mismo capítulo 1, en el versículo 24. Vamos a comenzar a leer en el 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24. Escuchen lo que dice. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y sigue diciendo, la hierba se seca y la flor se cae. Fíjese, nada de lo que nosotros podamos decir que somos o pudiéramos gloriarnos en lo que alcancemos en la vida es perecedero. Así como desde la edad de piedra, el paleolítico y toda esa parte de la historia que aprendimos en la escuela, hasta el tiempo que estamos viviendo hoy, fíjense cómo la evolución del hombre ha ido transformando la vida en cada etapa de la humanidad. El conocimiento se ha ido transformando, pero cada vez que viene una etapa nueva en la vida del hombre, todo el conocimiento que llega nuevo suplanta al viejo. Y lo que fue una gloria en el pasado, lo que fueron hombres grandes en el pasado, hoy no lo son. Hoy hay hombres con nueva gloria y con nuevos conocimientos. Pero hasta que el Señor venga, esta carrera va a seguir. Vendrán nuevos conocimientos y nuevos hombres que se lleven esa gloria de ese conocimiento. Nosotros vemos en las noticias a diario de personas, de científicos, de genios, hablando de lo que viene para el futuro y de lo que se está desarrollando y aún de lo que se está implementando. Pero lo que me dice la Biblia a mí aquí, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24, es que la hierba se seca, hablando de lo que es el hombre, y la flor se cae, hablando sobre la gloria del hombre. Ahora bien, el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es para que nosotros, hermanos, tengamos claro que ni lo que somos, ni lo que podemos alcanzar en esta vida es más grande que Dios y su palabra. Así que, hermanos, tengamos en cuenta eso, que la palabra de Dios, esta palabra que hoy estamos nosotros predicando, permanece para siempre. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada, sigue diciendo el pasaje, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El anhelo de Dios es que cada hombre, que cada mujer pueda crecer en ese anhelo del conocimiento de la palabra de Dios. Pero ese conocimiento no es para la gloria del hombre. Ese conocimiento no es para el fortalecimiento de la imagen o de la capacidad del hombre, sino para salvación del hombre. Cuando el pastor Lecer hablaba de nuestro padre hace un momento, a uno le llega la imagen de cuando él era joven, un hombre fuerte, vigoroso, trabajador, y verlo postrado hoy,
sabiendo que en cualquier momento parte, uno dice, esto es la vida. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el legado, ahí está. Ya no puede continuar. Ya no puede continuar. Lo único que le queda es su relación íntima con Dios. El haber vivido una vida en comunión con Dios. Eso es lo único que le va a quedar. Y yo sé que muchas veces para nosotros, quizás para los más jóvenes, es un poquito incomprensible porque no se ha pasado ese trayecto de la vida. Ahora, lo que hemos pasado los 40, los 50, hacia arriba, que hemos visto la juventud de cerca, estamos viviendo una edad intermedia, acercándonos a la vejez, uno dice, es tremendo lo que dice entonces la palabra de Dios. Hay una capacidad para entender. Por eso dice la Biblia al joven, acuérdate de tu Dios en los días de la juventud. No sea que vengan tiempos malos en los cuales ya no exista el tiempo para hacerlo. Y dice la palabra de Dios aquí, si es que habéis gustado la benignidad, versículo 3 del capítulo 2 del Señor. Si es que tú realmente has sentido, te ha dado gusto conocer lo benigno, lo bueno que es Dios y estar cerca de Él. Así que, hermano, quería también puntualizar en esta mañana este concepto que nos deja la Biblia. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Estas enseñanzas deberían de ser para nosotros enseñanzas de vida, para aplicarla diaria, para recordarla diaria, sabiendo que algún día nosotros partiremos de este mundo si es que el Señor no llega antes. Uno pudiera decir, bueno, ¿cómo yo puedo ver, visualizar consejos prácticos en la Biblia? Así como yo voy quizás a un libro de texto, a un libro de medicina para saber qué es esta enfermedad, o cuando tomo un medicamento y quiero saber qué es, leo todo lo que el farmacólogo escribe sobre el medicamento, si produce pérdida de memoria, si produce sueño, si tiene algún efecto secundario. Asimismo debe ser para nosotros la Biblia, ese libro que nos dé a nosotros lecciones para vivir, palabras que fortalezcan nuestro crecimiento espiritual. Fíjense, por ejemplo, hay un tema que a veces en las iglesias y en los círculos sociales muchas veces se trata de diferentes formas, que es el tema del matrimonio. El tema del matrimonio, algo sencillo, que muchas veces nosotros lo hacemos complicado. Pero fíjense lo que dice aquí la carta de 1 Pedro, hablando en el capítulo 3, hablando sobre el matrimonio. Algo que nosotros debemos de cuidar como un vaso frágil, algo que nosotros debemos de cuidar como algo preciado. Porque hoy en día una de las cosas que está haciendo este mundo, esta sociedad, es tratando de desvirtuar el propósito original de Dios en base a la familia. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande o que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna esperanza. Cuando uno lee esta porción y uno ve la interpretación que se ha dado por los tiempos, se ha pensado como que la mujer debe irse a un abandono extremo en cuanto a su apariencia. Y no es así, porque la mujer por diseño
por diseño, es más, digamos, inclinada siempre a cuidar su apariencia, a cómo se ve, a cómo luce. Eso es lo que está, digamos, diseñado por Dios. Es diferente a nosotros los hombres, que muchas veces nosotros con una ropa que se nos vea más o menos, ya estamos listos. Y todo lo que estamos casados sabemos que la mujer, cuando usted se toma 15 minutos para vestirse, la mujer tiene que tomarse 40. Eso todo hombre que es casado lo sabe. Porque la mujer toma su tiempo, se toma sus, ¿verdad? Para vestirse. Pero aquí lo que se refiere es, cuando habla sobre la vestimenta y los vestidos lujosos, a que en vez de hacer, digamos, una ostentación no estamos diciendo, no estamos hablando de que no sean decorosas, sino ostentosas, que son dos cosas muy diferentes. La ostentación y el decoro son dos cosas muy diferentes. Sino que se preocupen más por la parte íntima, por la parte de la comunicación con Dios, no tanto inclinado a las cosas banales, sino a las cosas del Espíritu. Y fíjense, por ejemplo, que en la relación con el hombre, ¿qué le dice a la mujer? ¿Verdad? Dice que sean respetuosas, que sean obedientes, que respeten a sus maridos. Esa es la instrucción. Y no hay ninguna complicación, cuando uno lee el pasaje, no hay ninguna complicación en eso, porque la Biblia es clara. Ahora bien, cuando habla sobre los hombres, dice, vosotros los maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, de manera sabia, dando honor a la mujer como brazo frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un hombre protector, un hombre cuidador, un hombre sobrevedor, un hombre que cuida, y usa la palabra vaso frágil, algo delicado. ¿Pero por qué lo dice? Porque así como nosotros somos herederos, la mujer también es coheredera de la gracia de la vida. Es también coheredera de la gracia de la vida, de lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Pero ¿por qué viene todo ese tipo de cuidado? Para que cuando nosotros estemos orando delante del Señor, cuando un hombre se presente delante del Señor en oración, la oración no tenga estorbo. Mejor dicho, que la oración no sea, digamos, rechazada por Dios, porque nosotros no hemos sido capaces de cuidar a lo que Dios nos ha puesto al lado como una ayuda idónea. Mire, la gente se complica con el tema de matrimonios a veces. Y usted sabe que vivimos en un mundo de mentiras, en donde la gente no confía en el otro. Pero cuando uno se va a la palabra y trata de hacer el ejercicio, fortaleciéndose en estas enseñanzas de la Biblia, para que nuestro espíritu se fortalezca, uno de manera genuina puede ir creciendo, siempre y cuando seamos sinceros y honestos para con Dios y para con la persona con la cual convivimos o compartimos nuestra vida. Y eso, hermanos, miren, vuelvo y les repito, usted ve que cuando se habla de matrimonio en cualquier círculo, en la iglesia, fuera de la iglesia, es un asunto terrible. Y todo el mundo quiere externar su malestar con la pareja. A veces cuando a uno le toca hablar sobre el tema de matrimonio, de crianza o cualquier sea que tenga que ver con familia, lo primero que decimos es, aquí vamos a desarrollar un tema basado en la Biblia, cómo Dios concibe o cómo la palabra de Dios nos muestra lo que es la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos. Pero aquí no venimos a hablar de temas personales. No saque el tema personal de su pareja aquí, porque eso le puede traer más problemas que bendición. Porque quizás usted vino aquí a escuchar una palabra de ayuda y se puede ir con un conflicto cuando salga de aquí. Eso pasa muchas veces cuando se está hablando de esos temas. Pero la idea aquí, hermanos, es que nosotros podamos ver qué tan claro habla la palabra de Dios y cuántos beneficios podemos sacar de ella si en verdad queremos aprender de lo que Dios dice a través de ella. Fíjense,
Cuando ya aquí el apóstol termina de dar este mensaje a los matrimonios, porque necesariamente tenemos que comenzar con los que son cabeza, ¿qué sigue diciendo en el versículo 8 de ese capítulo 3? Dice, finalmente, y no es que está terminando la carta, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, y comienza a puntualizar, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver muchos días, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire, si usted quiere una palabra clara, si usted quiere una forma de vivir su vida buscando y apegado a Dios, esta palabra le puede ser o nos puede ser de mucha ayuda en la convivencia, en la relación con los demás, en la relación con la iglesia, en la relación con los amigos. Es verdad que en ocasiones vamos a parecer idiotas, estúpidos. Vamos a tener una apariencia quizás hasta de tarados, porque no es la forma como el hombre ha concebido el mundo. Pero yo tengo que hacer un esfuerzo por cuidar mi paz, mi espíritu, mi interior, fortalecer mi relación con Dios, comenzar, no como el mundo lo hace, sino como Dios quiere que sea. Porque al final de la vida, el beneficiario será uno. Cuando uno trata de hacer las cosas bien para Dios y uno trata de buscar un estilo de vida, una forma de vivir para con Dios, al final el beneficiario va a ser uno. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande de la esperanza que hay en vosotros. Cuando uno se comporta de una manera, digamos, que agrada a Dios, de una manera que uno pretende bendecir a Dios, a veces uno sufre esta burla. Y la palabra dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. No una discusión acalorada, no yo imponer mi razón, sino una defensa con mansedumbre. Y el mismo Espíritu Santo guiará al creyente a hacer esa defensa con mansedumbre. Porque nuestros propios actos hablarán más que nuestras palabras. Teniendo buena conciencia, versículo 16, para los que murmuran de vosotros, como los malhechores, serán avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando un creyente, cuando alguien decide buscar de Dios, acercarse a Dios a través de Jesucristo, cuando un creyente que ya ha conocido, ha gustado la fe del Señor, va en ese camino y es acusado, como siempre pasa, que muchas veces se levantan calumnias contra muchos creyentes. Dice la palabra aquí que serán avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. En Cristo. Así que, hermanos, continúa diciendo aquí, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere,
que haciendo el mal. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que significa seguir a Dios. El rechazo de la gente, la murmuración y a veces hasta la burla. Que si usted, por ejemplo, digamos en la vida se prepara para desarrollarse en un campo laboral, llámese como se llame, pero usted decide ser creyente, seguir a Cristo, para muchos eso es una locura. Y ciertamente la palabra de Dios en Romanos dice que para los que no creen el Evangelio es locura. Pero aquellos que queremos, digamos, vivir una vida en paz en nuestra casa, en nuestro matrimonio, llevar una mejor comprensión, una mejor vida relacionada con nuestros hijos, con nuestros nietos, dejar un legado a aquellos que vienen detrás de nosotros, conforme a las cosas de Dios, vamos a padecer muchas cosas, porque iremos entonces en contra de la corriente del mundo. Pero tendremos un beneficio, que nuestra vida siempre estará en paz. Porque la paz que da Dios no es la paz que da el mundo. La paz que da el conocimiento de la palabra de Dios no es la paz que da el conocimiento secular. Hay mucho conocimiento secular que nos ayudan de alguna manera a vivir en una cotidianidad, pero hasta un punto. Pero cuando ya venimos al conocimiento de Dios y esa paz, que dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, es la que va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, nosotros debemos de pensar, porque en esta mañana lo único que hemos hecho es dar como una pincelada a esa escritura, a esa palabra de Dios que puede ayudarnos a nosotros a crecer de manera espiritual. No haciendo como hace la gente del mundo, que en el mundo una persona te dice una cosa y hace otra. O te dice algo solo para, digamos, como decimos algunos, lanzarte una cortina de humo para que tú no veas qué es realmente lo que está pasando. Nosotros los seres humanos que hemos creído en Dios, que hemos decidido seguir este camino, esta fe, hasta que Dios venga, tenemos que predicar esta palabra tan clara así como está escrita. Para que nuestra vida sea una vida más sencilla, una vida más ligera, una vida sin menos complicaciones. Porque estamos siguiendo las directrices del mismo Dios. Aún vengan las adversidades, aún vengan los problemas, aún lleguen las dificultades, cuando nosotros estamos manejando eso desde el punto de vista bíblico del conocimiento de Dios, aún en medio de esa situación, nosotros vamos a tener paz, tranquilidad y esperanza. Y esperanza, hermanos. Ahora bien, aquí cierro, hermanos, con estas palabras de las recomendaciones para nosotros, digamos, como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo. En el capítulo 4, aquí hay un tema importantísimo para nosotros que entiendo que debemos seguir como iglesia trabajando. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Si Cristo padeció en la carne, hermanos, recuerden, entonces nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento. En algún momento sufriremos en la carne. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, hablando de Cristo, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si usted y yo hemos decidido seguir este camino, la palabra nos insta, la palabra nos alienta, nos estimula a que ya no vivamos el resto que nos toca vivir en esta vida conforme a la concupiscencia, al deseo de nuestra carne, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Esto no es un asunto de conocimiento. Esto no es un asunto de discurso. Esto es un asunto de cada uno de nosotros, incluyendo el que está aquí parado, tiene que someterse a esa voluntad de Dios. Porque ningún hombre está por encima del otro. Ningún hombre es más fuerte que el otro. Y cuando hablo del hombre y la mujer. Uno se va haciendo más fuerte en la medida
que se va despegando de los deseos de la carne para entonces acercarse a Dios haciendo su voluntad. ¿Y cómo comenzamos nosotros haciendo la voluntad de Dios? Obedeciendo a su palabra, haciendo ese ejercicio, que no es sencillo, pero lo podemos ir haciendo de manera gradual. En la medida que tenemos la fortaleza, que nos vamos acercando, que vamos pidiéndole a Dios que nos ayude, lo podemos hacer. Basta ya el tiempo pasado para hacerlo, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un término que se usa mucho entre los jóvenes y adolescentes que se llama presión de grupo. Y eso lo vemos en cualquier círculo en el que nos movemos. Muchos jóvenes, muchos adolescentes a veces incurren en situaciones difíciles porque se envuelven en una presión de un grupo que los empuja a hacer cosas. Pero cuando nosotros vamos instruyendo a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes desde pequeños, en este conocimiento de Dios, hay otra cosa que los puede ayudar a ellos a poder poner en paralelo lo que me están diciendo. Si yo como padre no trato de enseñarle a mi hijo el camino de Dios, o si yo como padre no entiendo cómo hacerlo, entonces el tema tiene que comenzar por mí, para yo entonces poder enseñarle a mi hijo. Porque puede llegar un día que él no me tenga a mí. Noten que, hermanos, que uno de los deseos, y creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso, lo que tenemos hijos, es que cuando ellos estuvieron pequeños, un anhelo era: Señor, no permita que yo muera estando mis hijos pequeños. Porque solamente un padre y una madre sabe el nivel de protección que le da a un hijo cuando viene al mundo. Y así como uno protege a los hijos, digamos, en lo económico, en lo moral, digamos, en cualquier tipo de necesidad que tenga el niño, así es una responsabilidad de nosotros, como padres, alimentar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Pero si nosotros vamos en ese desenfreno, como dice aquí el apóstol, de los gentiles, de aquellos que no conocían a Dios, y hablando de todas esas prácticas que aún hoy nosotros la estamos viviendo, la estamos viendo, entonces nosotros no pudiéramos, digamos, estar en un camino correcto, sino que nos estamos dejando arrastrar por la concupiscencia de ellos. Y la palabra dice aquí, en el versículo 5 del capítulo 4, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. A veces se nos olvida que hay un Dios que está ahí, que juzgará todas las cosas. Yo le digo a los hermanos y a las personas, yo le digo: mira, nadie es juez para juzgarte. Nadie, no importa cómo se llame, obispo, pastor, presbítero, nadie. El único que está preparado para juzgar a vivos y a muertos será el Señor en aquel día. Dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Qué enseñanza más hermosa para la iglesia.
para cada uno de nosotros, que nosotros hagamos ese esfuerzo de poner este conocimiento, esta palabra en práctica. Todo le pertenece a Dios, todo. A veces uno cree que lo que uno posee o tiene es de uno, pero uno no sabe que en un momento puede pasar algo y sacarnos del escenario. Así que, hermanos, tratemos nosotros de hacer este tipo de ejercicio, que nosotros podamos vivir entre nosotros con amor ferviente, que podamos velar, que seamos sobrios, que estemos siempre en oración, que cada uno de nosotros, según lo que ha recibido de Dios, lo ministre, lo dé a los otros, conforme a la multigracia que Dios da a cada uno. Que depende del don que usted ha recibido de Dios, la capacidad, cual que sea, no importa, que lo dé a otros, para que otros también puedan aprender y pueda crecer. Me gusta cómo concluye aquí la palabra de Dios en el versículo 11 cuando dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, mi Dios, por estas reflexiones, por estas palabras, Señor, que no necesitan interpretación alguna, sino que están claras ahí, para que nosotros podamos hacer de ella una forma de vivir, para que podamos venir a este conocimiento, a este entendimiento, Señor, de tu palabra. Primeramente, Señor, entendiendo que como cabeza de hogar, como matrimonio, Señor, tenemos la responsabilidad de vivir digna y sabiamente conforme a lo que tú expresas en tu palabra. También, Señor, que como seres humanos que compartimos en este mundo, podamos, Señor, estar conscientes de que si hemos venido al conocimiento de Cristo, a la fe cristiana, que vivamos por esa fe, Señor, y que aunque muchas veces el mundo se burle o el mundo haga un menosprecio de ellos, Señor, nosotros no nos sintamos mal, sino que al contrario, podamos hacer una defensa mansa y humilde de esta fe en la que hemos creído. Que, oh Señor, que tú permitas que nosotros también en la iglesia podamos hacer uso de estas palabras, que podamos vivir digna, sabiamente, que podamos ser, Señor, ser prudentes, sobrios, que si hablemos conforme a la palabra de Dios, que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de Dios, porque al final a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, mi Dios, por tu iglesia, por cada hermano aquí presente, por cada familia, mi Dios, por cada familia que apoya este lugar con sus oraciones, con su trabajo, con sus ofrendas. Muchas gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a su casa, a sus bienes, Señor. Todo lo que hace, Señor, bendícelo. Te pedimos una bendición especial para cada uno de nosotros aquí en este lugar. Y para aquellos hermanos, Señor, que por alguna razón no están aquí, por asuntos de enfermedad, de trabajo, de cualquier otra, Señor, que sea, que donde esté, mi Dios, que tú los bendigas, que tú seas con ellos y que también, Señor, prospere todo lo que está en sus manos, Señor. Permite, Padre, que tu palabra sea para nosotros un bálsamo, no solamente un conocimiento para exponerlo, sino que sea también, Señor, una palabra que se refleje en nuestras vidas, que sea una instrucción para vida, para vivir y aplicarla conforme a que tú quieres, Señor. Ya que algún día tendremos que presentarnos delante de ti y tú juzgarás, Señor, todas las cosas, sean buenas o sean malas. Gracias, mi Dios, por Jesucristo, tu Hijo amado, que a través de ese sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario, nosotros hoy hemos podido alcanzar salvación, redención y vida eterna, Padre. Y mira aquellos, Señor, que aún no te conocen, mi Dios. Te pedimos por ellos, Señor, para que también ellos puedan dar este paso y venir al conocimiento. Venir, Señor, no a una religión, no a una iglesia, sino, Señor, a una vida íntima contigo a través de Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos, Señor, que nos acompañe con tu paz, con tu cuidado y con tu protección. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro,
En este nombre, Señor, oramos. Amén.